Para nosotros es un verdadero honor tenerla esta tarde en este webinar. Bienvenida a nuestra docente. Muy buenas tardes, Karina. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación de Educación Continua. Les agradezco mucho tanto al SEC como al SPOL. Gracias a ustedes también por su asistencia. Espero que la charla de hoy sea de su agrado. Ok, entonces la charla de hoy se titula Investigación forense de una intrusión. Y lo que vamos a comentar hoy es acerca de, bueno, en primer lugar, por qué razón es necesario hacer investigaciones de cómputo forense. Vamos a conversar un poco acerca de cuáles son los costos del cibercrimen, en qué consiste el cómputo forense, cuál es el perfil que debe tener un auditor forense, cuáles son los tipos de ilícitos y sanciones, haciendo una comparación entre otros países y nosotros, y cuáles son los pasos que sigue una investigación forense. Y luego un caso de estudio en donde vamos a ver justamente un caso donde hubo una intrusión en un banco y cuáles fueron los pasos que siguieron el staff de la mesa de ayuda para poder resolver este caso y qué herramientas se pueden utilizar justamente para hacer este tipo de investigaciones forenses. Luego de que hagamos el demo, vamos a ver rápidamente algunas medidas preventivas que nos pueden ayudar tanto al interior de nuestras organizaciones como personalmente para poder evitar que seamos presas o víctimas de ciberdelitos. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas, pero la idea sería aprovechar que durante la charla, si les surge una pregunta, que por favor la escriban al chat para que las podamos tener listas, para que en el segmento de preguntas, pues simplemente vamos a ir respondiéndolas conforme hayan sido realizadas en orden. Y bueno, y conforme el tiempo lo permita. Ok. Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los costos del cibercrimen. Este gráfico que ustedes ven ahí es un gráfico del año 2018. Yo estuve tratando de buscar estadísticas justamente del año actual, del año presente, pero todavía no están compiladas. Y del año pasado todavía faltan compilaciones. Entonces, esta fue una que encontré que me pareció que está bastante completa. Y la variación en realidad de 2018 acá no debe ser mucho. El costo total aproximado del cibercrimen, de acuerdo a esta investigación, pues fue de alrededor de 600 billones de dólares, lo cual es bastante dinero. Y justamente el costo global, si nosotros lo distribuimos para las empresas grandes, estamos hablando de que ha habido más o menos un costo de 11.7 millones. ¿Sí? Listo. Perdón. Ok, pensé que ya estaba compartida. Listo. Bueno, entonces, brevemente, a ver, regreso solamente para que vean brevemente la agenda y les comento del gráfico que hablábamos. Entonces, bueno, en este año se espera que los números o las cifras sean más o menos similares. Un número que a mí me llama mucho la atención es el costo del ransomware. En algún momento es posible que algunos de ustedes se haya topado en su diario vivir con software malicioso, con virus, ¿verdad? O el también llamado malware. ¿Qué es el malware? Es un software dañino que causa algún tipo de estrago. Y uno de ellos es justamente el ransomware. Un tipo muy sonado en la actualidad es el ransomware. ¿Qué hace el ransomware? Bueno, en inglés ransom es como pedir una recompensa por un secuestro, ¿sí? Cuando secuestran a alguien, piden un valor para poder devolver viva a la persona. En el caso del ransomware, pues lo que se hace es secuestrar los archivos de la víctima. En el momento que este software malicioso infecta el computador, ¿verdad? Lo que va a hacer es aprovechar justamente una vulnerabilidad de algún servicio para poder ejecutarse y va a buscar la carpeta de documentos, va a buscar letras de unidades, si hay por ejemplo unidades de red, van a buscar conexiones de unidades de red para tratar de propagarse e infectar a más computadoras en la red que sean vulnerables. Entonces, una vez que ha identificado la carpeta de documentos, lo siguiente que va a hacer el ransomware es cifrar esos documentos.
Y el cifrado que utilizan este tipo de software malicioso es cifrado de grado militar. Es decir, que pensar en que vamos a descifrar esos archivos es bastante difícil, salvo que los programadores del ransomware hayan cometido un error en la programación, que hayan, por ejemplo, quemado las claves maestras dentro del código. Entonces, tal vez haciendo ingeniería inversa del ransomware se puedan obtener esas claves. Pero si esto no sucede y el cifrado que se está utilizando es de grado militar y las claves pues son aleatoriamente generadas, contactándose con un centro de comando y control a través de internet, pues es bastante difícil que se pueda descifrar, por no decirles computacionalmente no factible, descifrar esos documentos. Entonces la víctima se topa con que tiene sus documentos cifrados, le aparece un cartel grande en la computadora, llamativo, con letras rojas por lo general, diciéndole que si quiere recuperar sus archivos, pues tiene que pagar el rescate. Y el rescate normalmente está dado en una criptomoneda, que por lo general es el Bitcoin, porque es la criptomoneda más popular y no es rastreable. Y pues si no pagan el rescate, lo que va a suceder es que sus archivos se van a quedar ahí cifrados, ¿sí? Y de hecho, pues hay personas que caen en esto y que terminan pagando el rescate. ¿Por qué? Porque no han tomado medidas preventivas como respaldar su información, ¿sí? Si tuvieran respaldada su información, pues no importa, simplemente cortan la conexión a internet, borran todo, reinstala, va de nuevo desde cero, protección y recupero archivos. Pero muchas empresas cometen el error de no tener sus respaldos al día y entonces caen presa de este tipo de ataques. Los correos de phishing, pues también es un tema que causa preocupación. El phishing es correo electrónico falso, ¿verdad? Que normalmente incluye dentro del mensaje del correo un enlace para que el usuario que cae creyendo que se trata de un correo real, le dé clic al enlace y sea llevado a un sitio web réplica de un sitio legítimo, de un sitio real, haciéndole creer que está en la página web de una empresa, de una entidad, y pues dándole, entre comillas, la seguridad para que ingrese sus credenciales, por ejemplo, o en ocasiones también inyectan software malicioso a través de esta página para poder tomar control del equipo o capturan credenciales. Entonces, los correos de phishing, de acuerdo a los datos de 2018, se vieron alrededor de 22.9 ataques por minuto, ¿sí? Y a partir de todas estas intrusiones, de todos estos ciberataques, se dio un total de 2.9 billones por día de incidentes que fueron reportados. Entonces, pues realmente son datos alarmantes. Ahora, esta fue una charla que yo la di en Costa Rica, por eso ustedes van a ver que hay datos de Costa Rica. La di para un partner mío, para Netway Group. Entonces, me interesó sacar también estadísticas de delitos informáticos en Costa Rica. Y en el caso de ellos encontré datos de 2017, ¿no? En donde se vieron que, por ejemplo, en el mes de noviembre de ese año, que fue la cantidad de mayores reportes de ciberdelitos, se encontraron datos alrededor de 674 pues, delitos reportados. Y de ellos, los mayores eran de suplantación de identidad. Entonces, esto no es algo que solamente pasa en países del primer mundo, como en Estados Unidos o que se ve en China, en la Unión Europea. No, esto también pasa en Latinoamérica. Y de hecho, en algún rato los invito a que googleen y que busquen estadísticas de Ecuador. Lamentablemente Ecuador tampoco no tiene muchas estadísticas sobre ciberdelitos. De hecho, las estadísticas de Ecuador son más viejas todavía. Hay estadísticas en la Fiscalía del año 2015, 2014. Pero ustedes van a ver que, por ejemplo, yo recuerdo una noticia que esto fue de 2011, ¿sí? En el primer trimestre del año 2011 salió una publicación que, si no me equivoco, fue en el diario Universo, en donde se reportaba que tan solo en ese primer trimestre, en cuanto a lo denunciado en Fiscalía, había habido una pérdida de $1 millón aproximadamente por estafas electrónicas, por ciberdelitos, en Ecuador, solo en un trimestre. Y de lo que se reporta, hay muchos reportes que no se hacen. Por ejemplo, las empresas rara vez reportan que han sido estafadas mediante ciberdelitos, ¿sí? No les interesa reportarlo. ¿Por qué? Porque esto les afecta negativamente la imagen, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que al banco donde ustedes guardan sus ahorros
o donde tienen su cuenta corriente, lo hackeen, realicen una intrusión y se roben los datos de información de cuentas. Entonces al banco no le va a interesar que la prensa se entere y que el público se entere de que lo hackearon, porque eso obviamente afectaría negativamente su imagen y los clientes de ese banco tendrían miedo de guardar la plata ahí, ¿sí? Entonces muchas de las estafas que ocurren a empresas, a organizaciones, no se denuncian en la fiscalía. Entonces esos datos que se tienen de la fiscalía son datos incompletos, no son datos totalmente reales, porque hay mucha información que no se registra. Hay gente que lo estafan y dicen, bueno, ya perdí la plata, no denuncian. Entonces, por lo tanto, tienen que pensar que eso es lo denunciado. La realidad es mucho mayor. Y bueno, este gráfico que ven ustedes a la izquierda, esta foto, ¿quién es? Son los anónimos, ¿verdad? ¿Quiénes son los anónimos? Son hacktivistas. ¿Qué son los activistas? Son personas que hackean con una causa, ¿sí? O por una causa. Y aquí es importante hacer una definición del término hacker, porque hay mucha desinformación al respecto. Muchas personas piensan que ser hacker es ser delincuente o que ser hacker es sinónimo de delincuente, y eso no es cierto. El término hacker significa experto, ¿sí? Experto, curioso, experto en algo. Entonces, si lo aplicamos a la seguridad informática, un hacker es un experto en ciberseguridad. Es alguien que sabe de seguridad informática, que le gusta explorar sistemas, comprender cómo funcionan y hackearlos, sí. Pero ese conocimiento puede ser utilizado para el bien o puede ser utilizado para el mal. Así como ustedes le pueden dar un cuchillo a alguien, ¿verdad? Y ese cuchillo lo pueden utilizar para cortar el pan, para servir la mantequilla, ¿verdad? O lo pueden utilizar para asesinar a alguien. Entonces, los conocimientos son una herramienta. Yo soy hacker, pero yo soy hacker ético, es decir, utilizo mis conocimientos para avisarles a las empresas de las vulnerabilidades que tienen. Las empresas me contratan para que yo haga pruebas de intrusión, para que haga pentesting, esto se llama pentesting, para que haga pruebas de intrusión sobre la infraestructura informática de la empresa y determine si tienen vulnerabilidades, y si hay vulnerabilidades que se puedan explotar, pues explotarlas y luego documentar cómo se explotaron esas vulnerabilidades, pero sobre todo darles recomendaciones de remediación para indicarles cómo corregir esas vulnerabilidades. Entonces, en eso consiste la profesión de un hacker de sombrero blanco, hacker ético o pentester, como nos quieran llamar. Los hackers que utilizan su conocimiento para cometer ciberdelitos, para cometer ciberestafas, ¿sí? Para hackear sin autorización, esos se denominan crackers, ¿sí? Se denominan crackers, black hat hackers, ¿sí? O hackers de sombrero negro, hackers de sombrero negro. Y los hacktivistas son hackers, ¿verdad?, que hackean por una causa que puede ser política, que puede ser una causa verde. Por ejemplo, qué sé yo, digamos que resulta que yo estoy en contra de la caza de ballenas, ¿sí? Porque creo que las ballenas se deben preservar, los cetáceos son una familia pues que ha sido designada como especie en protección y por lo tanto está prohibida su caza. Entonces quienes cazan de manera ilegal, yo considero que son malas personas, malas empresas. Y si descubro, qué sé yo, que hay una empresa en China, en Japón, que son los primeros que andan haciendo estas cosas ilegales, matando ballenas sin autorización, entonces vengo y les hackeo la página principal de la empresa que hace esta caza ilegal de ballenas. Entonces, en ese caso me convierto en hacktivista, porque no me han dado permiso para hackear esa página, la empresa no me ha contratado para hacerlo, lo estoy haciendo sin autorización, así que por ese lado es ilegal, ¿sí? Es ilegal, pero una cosa es lo ilegal y otra cosa es lo moralmente correcto, ¿sí? Hay cosas que son legales, pero que son inmorales, y asimismo hay cosas que son ilegales, pero que desde el punto de vista de lo que yo pienso pueden ser moralmente correctas. Entonces ese es un hilo muy fino, el término del hacktivismo. Yo no soy hacktivista, no me gusta meterme en líos, pero no juzgo a quienes son hacktivistas. Entonces hay quienes hackean por causas políticas y creen en ello, por ejemplo los anónimos, hay quienes hackean por causas verdes y los respeto, ¿ok? Bien. Ahora, ¿en qué consiste el cómputo forense?
esto suena medio raro, ¿no? Cómputo forense. Uno cuando habla de forense piensa en cadáveres, piensa en muertos, piensa en CSI, ¿sí? En sangre, en el cuerpo ahí de la persona fallecida y el dibujo con la tiza alrededor y los detectives averiguando quién lo mató, cómo lo mató, dónde lo mataron, con qué artefacto lo mataron, qué motivos tenían. Entonces, en el caso del cómputo forense, pues esto es similar. La diferencia es que ahora el muerto es un computador, ¿sí? Así que no hay sangre, solamente hay bits ahí regados, desparramados. Ok, fuera broma, el cómputo forense me sirve justamente para responder preguntas cuando ocurre un incidente que afecta evidencia digital, ¿sí? Y la evidencia digital puede estar contenida en diversas fuentes. Por ejemplo, un computador contiene evidencia digital. Si resulta que el servidor de un banco fue hackeado ilegalmente y se robaron fondos de ahí y los transfirieron sin consentimiento, qué sé yo, al exterior. Entonces, en ese caso, la víctima obviamente es el banco, ¿verdad? Pero la evidencia digital reside, en este caso, en el servidor del ambiente de banca, ¿sí? Ese servidor tiene memoria, ese servidor tiene discos duros, probablemente está conectado a un arreglo de discos. Entonces, todos esos elementos contienen evidencia digital. Ahora, si a alguien, por ejemplo, le hackean la tablet, si le meten un malware en la tablet y le empiezan a capturar lo que la persona teclea, lo que la persona escribe, guarda, y le roban las credenciales de la banca virtual y luego hacen una transferencia a sí mismo, pues en este caso quien contiene la evidencia digital es la tablet, ¿sí? Entonces, por lo tanto, un dispositivo informático como un servidor, un computador personal, una laptop, una tablet, un smartphone, un pendrive, un CD, un DVD, es decir, cualquier cosa que pueda contener información digital, puede ser fuente de evidencia digital. Y si esto está relacionado con algún caso, que no necesariamente tiene que ser un ciberdelito, puede ser un delito de otra índole, pero en donde hay evidencia digital involucrada, pues entonces ahí es donde entra el cómputo forense. Entonces, el cómputo forense se encarga de recrear los eventos, de recrear los hechos, ¿verdad? Para tratar de determinar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó, quién está involucrado y tratar justamente de poder recrear estos hechos para poder arrojar luces y en muchos casos llevar esto a una corte para poder determinar responsabilidades. Yo fui perito del Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador desde el año 2013 hasta el 2018. Sí, en el 2018 renuncié. Tuve 5 años como perito del Consejo Nacional de la Judicatura y también hice peritajes en su momento para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, ¿sí? De la Cámara de Comercio. Y bueno, aparte de eso, yo tengo mi empresa que brinda servicios de hacking ético, de cómputo forense y otros servicios relacionados con ciberseguridad. Así que también he realizado muchas auditorías de índole privado, ¿sí? Para clientes del sector privado. Y en esas auditorías me he topado con cosas muy interesantes. Y por darles un ejemplo, ha habido casos que no tienen nada que ver con ciberdelitos como tal, porque un ciberdelito es aquel que está orientado, por ejemplo, a temas netamente digitales. Ejemplo, un ciberdelito: robarles a ustedes la clave de una red social, robarles las claves de la banca electrónica, efectuar una transferencia no autorizada. Eso es un ciberdelito. Atacar una página web, enviar abajo un servidor, hacerlo inutilizable, romper claves. Eso es un ciberdelito. Pero hay casos que son otro tipo de delitos y en los cuales hay también evidencia digital involucrada. Ejemplo, narcotráfico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si resulta que los narcotraficantes, para comunicarse entre ellos, para comunicarse, por ejemplo, con los microvendedores, o para comunicarse con gente de otros lados para exportar la droga, utilizan canales digitales? Qué sé yo, hablan por teléfono, se escriben textos por WhatsApp, se envían correos electrónicos o entran a un sitio de la Darknet, etc. Entonces, en los computadores, si se encuentran computadores en el momento que allanan la casa de un narcotraficante, ¿verdad? Y encuentran computadores, encuentran tablets, encuentran smartphones,
encuentran pendrives USB, se encuentran CDs, etc. Todo eso se va a analizar. Y el narcotráfico no es un ciberdelito, es un delito de otra índole, pero hay evidencia digital involucrada y entonces por lo tanto ahí amerita que se haga un análisis de cómputo forense para poder reconstruir, por ejemplo, conversaciones, para poder recuperar correos electrónicos, para poder, en el caso, por ejemplo, de que haya documentos cifrados, para poder tratar de descifrar esa información, etc. Entonces, el cómputo forense es muy apasionante, es muy interesante, dependiendo de en qué les toque trabajar, a veces incluso puede ser escabroso. A mí, por ejemplo, recién estrenadita de perito en el Consejo Nacional de la Judicatura, porque pues yo ya llevaba muchos años haciendo cómputo forense, pero para el sector privado o el sector gobierno, pero no había hecho nunca para la fiscalía. Y en algún momento me llamaron para un caso que involucraba una red de pedófilos a nivel internacional. De hecho, acusaban a un muchacho que tenía 15 años de ser parte de una red de pedofilia, ¿sí? Y los padres del muchacho fueron los que pidieron que hubiese un perito adicional para analizar el caso, porque el peritaje lo había realizado la policía, ¿no? Los peritos de la Unidad de Delitos Informáticos de la policía, y en el caso de él habían encontrado evidencia, es decir, había imágenes pornográficas infantiles, pornografía infantil en la computadora del muchacho de 15 años que les digo, había videos de pornografía infantil en la computadora de él, y pues el informe de la policía era un informe que era muy escueto, eran, qué sé yo, 5 hojas, 6 hojas, una cosa así, donde lo que hacían era mostrar capturas de pantallas de las fotos que habían encontrado y de los videos que habían encontrado. Y decían, aquí hay evidencia de que hay pedofilia, imágenes relacionadas con pedofilia en esta computadora. Pero ese era todo el análisis que habían hecho. O sea, ellos no habían hecho en realidad un análisis de cómputo forense como debe hacerse de la computadora. Porque ¿qué tal que hackearon la computadora del chico y las imágenes no las puso él, sino que se las subieron? O qué tal que a la final él se descargó una aplicación y en esa aplicación había malware y alguien de manera remota utilizó su computadora para almacenar fotografías. Eso ha pasado, ¿sí? Entonces, a mí me tocó ese caso y la verdad fue bastante molesto tener que ver imágenes de pornografía infantil, pero tenía que revisarlo. Y en el análisis que hice me di cuenta de que había algunas incongruencias en el caso. No les puedo contar todos los detalles porque esto involucra a un menor de edad. Y esos casos, pues a pesar de que esto llegó a juicio, esto fue un juicio y se supone que los juicios son públicos, por el hecho de que él es un menor de edad y que además tenía problemas tenía él una condición mental, ¿no? Entonces, por eso este caso se llevó de manera reservada. Pero yo lo que les puedo comentar es que gracias al peritaje que yo hice, declararon inocente al chico, porque se creó una duda razonable de que en realidad no había sido él quien había colocado esas imágenes pornográficas en el computador. Pero si realmente, si se hubieran basado solamente en el informe de la policía, pues este muchacho estaría ahorita en un reformatorio. Entonces, estos casos son muy, muy interesantes. Hay que realmente escudriñar todo, buscar información para poder encontrar qué pasó, cómo pasó, etc. Ahora, ¿qué perfil debe tener un auditor forense? Bueno, para empezar debe ser un profesional de seguridad informática, es decir, debe ser alguien que tenga experiencia comprobada en temas de seguridad informática. Adicional a eso, dependiendo del tipo de caso, si es un caso, por ejemplo, que va a llegar a corte, es decir, que se planea que de esto se vaya a un juicio, entonces el profesional de cómputo forense debe estar acreditado como perito en el país por la autoridad correspondiente, ¿sí? Hay excepciones, por ejemplo, en Ecuador tenemos un reglamento de peritos que dice que, por ejemplo, si no hay un perito calificado, no solamente en cómputo forense, sino en cualquier área, puede ser temas médicos, etc. Si no hay un perito calificado, entonces se puede escoger a alguien que sí tenga, que cumpla con el perfil, aunque no esté calificado como perito, pero lo puede designar el juez o lo puede designar el fiscal, dependiendo de en qué instancia esté el caso. Les recuerdo que en Ecuador, cuando ustedes hacen una denuncia, ¿verdad?, eso pasa a una instancia que se denomina indagación previa, ¿sí? En indagación previa,
El fiscal hace todas las averiguaciones y esto se mantiene con carácter reservado. Esto se mantiene con carácter reservado. E inclusive la persona a la que le están investigando no sabe que le están investigando. O sea, todo esto se hace con mucho sigilo. El fiscal, con su equipo interno de la fiscalía, recepta la denuncia realizada y empieza a realizar todas las investigaciones. Si el fiscal encuentra evidencia suficiente que sustenten el caso como para decir, sí, aquí hay que investigar algo más, entonces pasa de ser una instrucción, de ser una indagación previa, pasa a convertirse en instrucción fiscal. Y ya la instrucción fiscal es de carácter público. En ese caso, por ejemplo, si a ustedes los están investigando, en ese momento les va a llegar una comunicación de que se acerquen a rendir su versión a la fiscalía. Se les va a llegar una citación que se las entrega un policía, diciéndoles que se los cita a rendir su versión a fiscalía, porque están siendo objeto de una investigación por una instrucción fiscal. Si durante la instrucción fiscal se encuentra más evidencia, el fiscal cree que hay suficiente evidencia para llevarlos a juicio, entonces ahí recién pasa a juicio, ¿sí? Y bueno, y en el juicio pues hay varias instancias, está la primera instancia, la segunda instancia, luego pasa a la Corte Nacional, me parece que es. Y bueno, y de ahí ya tienen la opción de apelar hasta la parte del exterior, inclusive, ¿no? A la parte de derechos internacionales. Entonces, bueno, hay diversas instancias. Dependiendo del país donde estén, puede ser que varíe. Pero si no existe alguien que esté calificado, entonces pueden llamar a alguien del sector privado para que haga el peritaje, ¿sí? O inclusive si es que no hubiese a nivel nacional alguien que fuera experto en lo que solicitan, entonces pueden traer inclusive a alguien del exterior para que haga el peritaje, ¿no? Ok. Es importante que esa persona esté certificada internacionalmente, que tenga una certificación internacional que lo avale como experto en cómputo forense. Y hay diversas certificaciones. Ahí tienen algunas. Está, por ejemplo, el CHFI, que es del Easy Council, que es una institución muy reconocida a nivel internacional. Esta certificación es Computer Hacking Forensic Investigator. Es una certificación muy avalada. Para ser CHFI, previamente debo ser CEH, Certified Ethical Hacker. Es decir, primero CEH y luego puedo aplicar al CHFI. También está, por ejemplo, el Brainbench. Brainbench tiene una certificación que se llama Computer Forensics US Master. Esta también es una certificación muy avalada. Y está, por ejemplo, el IACIS, que ese en cambio tiene una certificación que se llama Certified Forensic Computer Examiner. Hay muchas otras más, no son las únicas. Hay varias certificaciones de cómputo forense que ustedes pueden averiguar, pueden encontrar. Pero digamos que estas son las que tienen mayor renombre de acuerdo a lo que yo sé o he visto, ¿no? Pero hay muchas más, hay muchas más. Ahora, ¿qué herramientas de software se utilizan cuando se hace una investigación de cómputo forense? Pues hay múltiples, dependiendo de las etapas en las que se esté realizando la investigación. Por ejemplo, hay herramientas de hardware que se utilizan durante la etapa inicial para la adquisición de la evidencia. Están, por ejemplo, los bloqueadores forenses, para los bloqueadores de escritura para evitar sobreescribir la evidencia digital y poder sacar una copia, una réplica exacta del original. A eso se le denominan imágenes forenses digitales. Y están las herramientas de análisis para poder, luego de que ya se tiene esa imagen forense, esa réplica, nunca se trabaja sobre el original, siempre se trabaja sobre una réplica que debe ser idéntica al original. Se comprueba en efecto que la réplica es idéntica al original y sobre la réplica se trabaja. Entonces esas herramientas de software o de análisis forense hay muchas. El líder es Encase. Encase es una de las herramientas más utilizadas por los auditores de cómputo forense a nivel mundial. Está también otra herramienta como por ejemplo Forensic Explorer. Y también hay distribuciones de código abierto, de distribuciones Linux, que incluyen herramientas de cómputo forense como por ejemplo Kane Linux, Helix, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los pasos que sigue una investigación forense? Bueno, primero, lo que les acabo de decir. Se debe preservar a todo costo la evidencia, ¿sí? Hay ocasiones en que no se puede, ¿sí? Pero son casos muy puntuales. Por ejemplo, si está una computadora encendida en una escena del crimen, yo no debo apagarla, sino que debo primero hacer una adquisición de lo que está en la memoria volátil, en la RAM, ¿sí? Debo hacer un dump
de la memoria RAM, o sea, copiar eso. Pero para hacer el dump, pues debo conectar un dispositivo al equipo para poder hacer esa captura. En el momento que ya conecto ese dispositivo al equipo, estoy haciendo una modificación. Pero lo importante es que documente eso, que tome fotos, que tome capturas de pantalla, para poder justificar que hice un procedimiento correcto, para poder capturar esa información que está en la RAM, que puede contener información bastante importante para un caso. Luego de eso, entonces ahora sí, ya que se ha adquirido la información volátil, se puede ahora sí proceder a clonar los discos duros internos, ya sea con clonación física disco a disco o con una clonación a un archivo de imagen, que sería un archivo igualito, réplica del disco duro interno. Es decir, si el disco duro interno era de 2 teras, la imagen va a ser de 2 teras. ¿Sí? No es que solamente copio, no es que hago una copia simple donde se copian solamente los archivos que que aparecían en el espacio utilizado. No, se copia absolutamente todo, porque en el espacio borrado puede haber evidencia, ¿sí? Alguien puede haber borrado archivos que no quiera que yo vea, alguien puede haber borrado registros de eventos, logs, para que el auditor no los vea. Entonces esa información se recupera del espacio borrado del disco. Por lo tanto, se saca una réplica de todo el disco, absolutamente de todo el disco. Y para eso se utilizan elementos como, por ejemplo, los duplicadores y bloqueadores forenses. Ahora, si resulta que es una intrusión que está teniendo curso en este momento, entonces inclusive puede ser que, aparte de capturar la información que está en la RAM, a mí me interesa, por ejemplo, capturar lo que está ocurriendo a nivel de la red. Es decir, colocar un capturador de paquetes para tratar de capturar el tráfico que está pasando y de alguna manera poder hacer un trazado reverso para dar con el intruso y tratar de ubicar desde dónde me están realizando, por ejemplo, el ataque. Pero esto tiene sus pros y tiene sus contras, porque si dejo que siga el ataque en curso, de pronto le doy tiempo al ciberdelincuente de que me instale un backdoor o de que haga algo malo. Entonces, en muchos de los casos, lo que se hace es recuperar información del tráfico si es que el cliente ya tenía herramientas de monitoreo que estuvieran capturando información en la red. Y por lo general en esos casos los clientes les daba mucho miedo de estar dándole chance al ciberdelincuente. Entonces, si se detecta esto, normalmente lo que se hace es desconectar la conexión de internet del computador que está siendo atacado. Se hace un dump de la memoria RAM, ¿verdad? Y luego de eso, pues se hace la réplica de la evidencia digital contenida en los discos duros. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la evidencia, lo siguiente que se hace ahora sí es procesar esa evidencia, porque es importante poder obtener a partir de ahí mucha más información, como por ejemplo comprobar en efecto que mediante técnicas de hashing, que se llaman algoritmos de hashing, comprobar que la copia es fiel al original, y cuando hago el procesamiento tengo que validar eso otra vez, de que en efecto es fiel al original. Tengo que, por ejemplo, procesar y categorizar los datos, clasificarlos en fotos, por ejemplo, temas de sistemas operativos, documentos, archivos comprimidos, etc. Entonces a eso se le llama la normalización de datos. Se indexa la información contenida en el espacio utilizado, en el espacio libre. ¿Para qué? Para poder hacer búsquedas por palabras claves, para poder recuperar información más rápido. Y bueno, una serie de cosas que se hacen durante la fase de procesamiento. Este procesamiento, dependiendo de qué tan grande es mi evidencia digital, puede tomar desde unas pocas horas hasta inclusive días hacer el procesamiento de la evidencia. Y una vez que ya está procesada la evidencia en la estación forense, entonces ahora sí me siento a analizar la información para tratar de buscar pistas, para tratar de reconstruir la línea de tiempo, reconstruir los hechos, ver qué pasó. Hay que reunirse con las personas que estuvieron involucradas en el evento, hacerles preguntas, obtener información que me permita tener una idea de dónde buscar, porque si no es como tratar de encontrar una aguja en un pajar, ¿sí? Y siempre es importante, antes de empezar a hacer esto, saber que contamos con toda la autorización desde el punto de vista legal. No podemos llegar simplemente a un sitio y empezar ya a recuperar la evidencia, a acceder a ella y sacar una imagen forense. Tenemos que tener autorización. Si es que somos peritos, por ejemplo, nos tiene que haber designado el fiscal, nos tiene que haber designado el juez, dependiendo de en qué instancia esté el caso como tal. ¿Ok? Entonces hay que tener la autorización y tenerla por escrito. Y luego
una vez que ya hemos reconstruido los hechos y hemos sacado nuestras conclusiones, entonces ponemos eso en un informe que se va a presentar. Si es un caso privado, pues esto va a la gerencia, al área que me contrató para hacer la investigación. Y si es una investigación de la fiscalía, pues entonces eso va al fiscal para las indagaciones previas y para la instrucción fiscal. Y en el caso, por ejemplo, de que sea un juicio, entonces el informe va al juez asignado. Y luego de eso tienen que prepararse, porque si esto llega a juicio, entonces tienen que testificar. Es decir, tienen que convertirse en testigos expertos para poder ratificarse sobre su informe y poder responder las preguntas que les van a hacer el fiscal, el juez y los abogados de la defensa, ¿sí? Ahora, algunas precauciones legales que deberían ustedes tomar en cuenta. Por ejemplo, la legislación local puede ser que incluya algunas cláusulas de habeas data, ¿sí? Es decir, donde se protege la correspondencia electrónica, otros medios de comunicación electrónicos. Entonces, esto sobre todo es muy importante tenerlo en cuenta cuando se están haciendo investigaciones privadas. Es decir, cuando es la empresa la que me está pidiendo, una empresa privada la que me está pidiendo hacer la indagación. Si vino algo por fiscalía, no hay problema, porque estoy autorizado, ya me posicioné como perito, tengo el documento, me autorizó el fiscal o me autorizó el juez. Pero si es una indagación privada y resulta que el gerente general me dice, oiga, yo creo que Pepito Pérez me está robando, yo creo que Anita García le está pasando información a la competencia, hágame una auditoría de cómputo forense de la computadora de Anita y de Pepito, ¿sí? Y quiero que me lea todos los correos que han intercambiado con todo el mundo desde el año 2005. Algo bastante extenso, ¿ok? Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es, bueno, ¿dónde estoy? Estoy en Ecuador. En Ecuador hay una protección de habeas data en la Constitución, en donde se le da a la correspondencia electrónica el mismo respeto que se le da a la correspondencia física. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de que en esa computadora hay información de índole personal, hay correos personales, entonces tengo que obrar muy fino, porque si no me pueden demandar a mí, me pueden terminar demandando a mí por por irme en contra de lo que dice la Constitución. Ahora, obviamente si esto es una investigación privada, o sea, es una investigación de una empresa, se supone que un empleado en la empresa, en su computadora, solamente debería tener el correo electrónico corporativo configurado, y solamente debería utilizar ese correo electrónico corporativo con fines de trabajo, y no debería utilizar ese correo corporativo con fines personales, no debería tener ahí cuentas personales agregadas en su computador. Pero en la práctica esto no es real. En la práctica, si lo permite, si resulta que el área de sistemas no hace ningún control sobre eso, pues resulta que analizamos una computadora y nos encontramos con que el correo corporativo lo utilizan para hablar con la esposa, con el esposo, con los niños, con la empleada, con los amigos, con quien sea. Y tienen correos electrónicos personales metidos en el inbox corporativo. O resulta que tienen agregadas en el Outlook, tienen agregadas cuentas de Hotmail, tienen agregadas la cuenta de AOL, tienen agregada la cuenta de Yahoo, de Gmail, ¿sí? Agregada en el Outlook. Entonces hay que ser muy, muy prolijos en ese aspecto, porque si yo me meto con temas personales y no estoy autorizado, entonces me puedo estar yendo en contra de lo que dice la Constitución y los pájaros les pueden disparar las escopetas y puedo terminar siendo yo la enjuiciada por el supuesto sospechoso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando les toquen esos casos así, en los cuales no estén seguros, consulten, asesórense con un amigo que sea abogado, que les diga si puedes o no sabes qué. Bueno, aquí hay información personal, simplemente no le prestes atención a esa información personal. ¿Sí? Si te la topas porque ya está ahí, bueno, ok, te la topaste, pero no le prestes atención. Sigue de largo. Listo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al demo. Vamos a pasar al demo. Bueno, miren, yo tengo aquí una herramienta que utilizo, que es una suite profesional que se llama Forensic Explorer. Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo caso. ¿Sí? Este caso le voy a llamar Banco JBR. ¿Sí? Le doy OK.
Y ahora lo que voy a hacer es agregarle evidencia digital a este caso. En este caso ya se hizo la adquisición de evidencia, ya me dieron firmé la cadena de custodia, me suministraron el disco original, realicé la copia forense, ¿sí? Realicé la imagen forense y ya tengo mi copia fiel al original. Y eso es lo que voy a agregar. Y bueno, se supone que la tengo conectada mediante un bloqueador forense. Pero bueno, esto es un demo y este es un caso de ejemplo. Entonces simplemente lo que voy a decirle es agregar imagen, add image. Y voy a buscar la imagen. Entonces me voy a Consulting Systems. Charlas. Investigación forense. Y este es mi caso. Y aquí está la duplicación forense. Entonces, en el momento que agrego la evidencia digital, aquí es donde se hace el procesamiento. Entonces, por ejemplo, ahorita yo podría verificar los hashes, es decir, hacer el cálculo de hashes para hacer las sumas de comprobación y verificar que la copia es fiel al original. No lo voy a hacer porque si no eso me tomaría mucho tiempo. Aquí buscar, por ejemplo, prepistas ISO. Podría hacer un análisis de firmas. Les voy a mostrar nada más para que vean qué es esto, ¿no? Aquí donde le digo analice los tipos de archivos para que los categorice. No lo voy a hacer ahorita porque si hago eso me voy a demorar. Expandir los archivos compuestos. Si hago eso también me voy a demorar, así que no lo voy a hacer. De ahí tenemos el triage. El triage, esto es, por ejemplo, para si es que el equipo fuese un equipo Windows, recuperar información de las cuentas, de la SAM, de los dispositivos USB, del registro, del sistema de archivos, etc. Este es un proceso que toma mucho tiempo, que es justamente para sacar sumas de comprobación individuales para todos y cada uno de los archivos que se encuentren en el disco, en la imagen forense. Entonces, esto toma muchísimo tiempo. Tenemos el tema de la extracción de metadatos, el escarbado de archivos y los thumbnails de las fotos. El escarbado de archivos toma hartísimo tiempo también porque justamente lo que hace es buscar archivos que hayan sido borrados en el espacio no asignado, es decir, en los clústeres borrados del disco, ¿sí? Entonces, pero este archivito en realidad no es muy grande, es un archivo pequeño, ya les voy a decir el tamaño. Es un archivo que tiene 4 GB, ¿sí? Es un archivo que tiene 4 GB, es un archivo pequeño. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escoger y voy a decir, a ver, bueno, ¿cuáles de estos sí me interesa hacer? Me interesa hacer el análisis de firmas, ¿sí? Este sí me interesa hacerlo. Lo voy a hacer porque quiero clasificar los datos. No voy a extraer metadatos, ni voy a hacer escarbado, ni nada de eso, porque si no, ahí sí me demoro. Y le voy a decir Start. Listo, entonces va a empezar a hacer esto. Y va a ser relativamente rápido porque esta es una imagen pequeñita, ¿no? Si fuera un disco duro de 2 terabytes, esto me puede tomar días, ¿sí? Esto me puede tomar días. Pero como es un archivo pequeño, el proceso toma poco tiempo. Mientras esto ocurre, yo les voy a contar de qué se trata esto. Entonces les voy a comentar qué es lo que hay detrás de este banco JBR. Entonces miren, esto es lo que ha pasado. Miren, este es un escenario, este es uno de los casos que utilizamos en los cursos de cómputo forense. Entonces nos dicen el escenario. Usted es un oficial de policía que se especializa en delitos informáticos y recibe una llamada de teléfono proveniente del director de JBR Banca, ¿sí? Esta es una institución financiera. Resulta que en el sistema de banca en línea, estas máquinas de prueba no están protegidas por el firewall porque son utilizadas por el personal que da soporte simplemente para proveer soporte a los clientes que llaman diciendo que algo pasa con la banca virtual. Entonces, la persona de soporte se da cuenta de que existe un archivo update.exe con 0 bytes de longitud que no estaba ahí. Eso le llama la atención y se empieza a hacer la respuesta en vivo con respecto a incidentes para poder determinar qué fue lo que pasó. ¿Cuáles son los objetivos? Comprobar si el sistema fue comprometido, establecer cómo fue que se metió el intruso, determinar el alcance de la intrusión. ¿Qué hicieron las personas de respuesta a incidentes del área de ciberseguridad? Recolectaron la información volátil, es decir, de la RAM, recolectaron la información no volátil, es decir, hicieron una duplicación forense del disco duro,
y transfirieron datos aprovechando que en ese momento se estaba haciendo justamente un trabajo en la red en donde había capturas de datos, ¿no? Entonces, estos son los datos volátiles, yo se los voy a facilitar para que el personal de educación continua se los haga disponibles, así como la presentación, para que ustedes lo puedan revisar en detalle. Aquí está el detalle de todo lo que se hizo. Ahorita por temas de tiempo obviamente no podemos hacerlo. Esto es algo que lo vemos a detalle cuando tenemos cursos de cómputo forense. Pero así rápidamente les puedo comentar que cuando se analice esta información, que miren que ya terminó, ahorita ya terminó. En el momento que yo reviso el file system, por ejemplo, una de las primeras cosas que voy a hacer es buscar justamente ese famoso archivo update.exe que dicen que tiene, por ejemplo, 0 de longitud, ¿sí? Por ejemplo, para ver si se trata de, aquí yo puedo ver la metadata, por ejemplo, para tratar de ver qué tamaño tiene, quién lo puso, a qué hora se colocó, etc. Entonces aquí hay muchas herramientas para recrear la línea de tiempo, para poder analizar los programas, para poder recuperar artefactos como por ejemplo la navegación web, los chats, información del sistema operativo. Por ejemplo, si usaban WhatsApp web, puedo recuperar Facebook, etc. Puedo crear un índice para buscar palabras claves en todo el disco, puedo recuperar información del registro, puedo generar un reporte aquí, ¿sí? Todo eso lo puedo hacer desde la herramienta forense, pero es necesario tener el conocimiento para saber dónde buscar, cómo buscar, qué hacer, ¿no? Pero en este caso, así de manera rapidita, les cuento, lo que se detectó es que habían conexiones a través de un programa que había estado levantado que se llama IROffer. Se encontró un chat IRC, el intruso aprovechó una vulnerabilidad y luego metió un shell utilizando una herramienta que se llama Netcat y tomó control remoto de la máquina, levantó un servicio de Windows, ¿verdad?, para hacer logon de manera remota que se llama PC Logon, se conectó de manera remota ya con un usuario de Windows con privilegios de administrador. Aquí pueden ver la conexión que hace él como administrator. Todo eso se recupera con herramienta forense y se logra determinar la IP del atacante, ¿sí? Entonces aquí vemos la IP del atacante y para que tengan una idea, no les voy a mostrar todo esto por temas de tiempo, pero aquí por ejemplo cuando hacemos el análisis ya de todo el IP del atacante, luego analizar la memoria, analizar los datos en el disco, encontramos, aquí les voy a decir dónde está la tabla, aquí está. ¿Ok? Esta es la reconstrucción en la línea de tiempo. Miren, este es un caso viejísimo, ¿no? Por eso se los puedo mostrar. Entonces se ve que se explota un buffer overflow, un ataque de buffer overflow a un driver de impresora que estaba publicado a través del web. Ejecutan el comando para obtener acceso como administrador de Windows. Suben la herramienta IROffer a través de FTP, levantan una sesión de Netcat, ejecutan una línea CMD con privilegios administrativos, instalan este malware que es un cliente de chat llamado IROffer y luego habilitan una sesión de administrador aprovechando una vulnerabilidad de sesiones nulas y aquí recién se dan cuenta el personal de sistemas del cliente de que están siendo atacados. Entonces han transcurrido casi 3 horas, o por no decirles 3 horas, desde que ocurrió la intrusión hasta que ellos se dan cuenta, y se dan cuenta por pura suerte, porque hay empresas que tienen meses hackeadas con los intrusos adentro y no se han dado cuenta, ¿sí? Y en la reconstrucción de las máquinas, estas fueron las IPs de los atacantes que se obtuvieron, ¿sí? Hay 3 direcciones IP, pero como ustedes pueden ver, están en redes aparentemente relacionadas, así que podría tratarse de un grupo de atacantes que está trabajando en conjunto para explotar este banco, ¿sí? Este documento se los voy a facilitar para que ustedes lo revisen en detalle. Ok, bueno, eso es lo que les puedo contar. Perdón un ratito, regresemos a la presentación. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer si esto le ocurre a mi organización? ¿Qué puedo hacer si esto le llega a ocurrir a mi organización? Si resulta que se mete un intruso en mi empresa. Pues lo primero que tendría que tener es una política de respuesta a incidentes para poder hacer todo lo que se debería hacer cuando ocurre un incidente, recolectar la información, contener, ¿verdad?, remediar y luego poder aplicar mejoras. Pero lo mejor es prevenir antes que lamentar.
Entonces, antes de que me ocurra un evento, lo primero que debería yo tratar de hacer es implementar mecanismos de defensa, ¿sí? Mecanismos de seguridad que eviten que me hackeen. Entonces, esto implica, por ejemplo, habilitar sistemas de seguridad como Next Generation Firewalls, sistemas de respaldo, restauración, sistemas para protección de puntos finales, anti-malware que no solamente esté basado en firmas, sino que sea capaz de detectar amenazas de día cero, utilizando mecanismos de machine learning, es decir, de aprendizaje basado en comportamiento para detectar una amenaza, aunque esa amenaza sea nueva. Efectuar monitoreo de sistemas, tener software de correlación que me permita determinar mediante pistas provenientes de distintos sistemas, darme cuenta que estoy frente a un ataque. Activar la auditoría de eventos para que el auditor forense, en el caso de que ocurra un incidente, pueda recuperar la información y reconstruir los hechos para tratar de determinar qué pasó, cómo pasó, encontrar culpables. Activar también la auditoría de medios removibles, porque en ocasiones, por ejemplo, cuando tengo casos internos de empleados que se están llevando información a la competencia, el problema que ocurre es que si el área de sistemas no tiene habilitada la auditoría de medios removibles y alguien me conectó un pendrive y se me llevó, por ejemplo, la base de clientes, yo lo que puedo ver es que se abre la ventana donde está la base de clientes y veo que hay una lectura de la base de clientes y veo que a esa hora se conectó un pendrive, pero no puedo decir se llevaron la base de clientes en el pendrive. No lo puedo hacer si no está activada la auditoría de medios removibles. Entonces es importante que eso también se active. Tener también un reporte de los eventos que ocurren, no solamente en el equipo local, sino que también al unísono, mientras se graba en el equipo local, que también se grabe a un tercero, a un servidor de logs centralizado, lo de todos los equipos. ¿Por qué? Porque si me llegan a destruir ese equipo, para destruir la evidencia, yo puedo tal vez reconstruir logs desde mi servidor central. Y aunque sea con eso, podría tratar de recuperar información. Incluir en los contratos que le hago a los empleados cláusulas de confidencialidad, tener una política de seguridad de la información, tener el tema de uso aceptable del Internet, del uso correcto del correo electrónico, la autorización de auditorías de mis datos como parte del reglamento interno. Y bueno, clasificar mis datos para saber de mi información, de mis documentos, de la empresa, de la organización, cuáles son secretos, cuáles son reservados, cuáles son de dominio público, para en base a eso poder implementar ahora sí la prevención de pérdida de datos, ¿sí? Implementar técnicas de cifrado documental, etcétera, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que les puedo contar en tan corto tiempo. Los invito a hacer las preguntas que quieran. Esto es algo que para poder verlo en detalle se necesita ver en realidad en un taller. Esto nada más es la puntita así del iceberg, pero la idea es justamente animarlos. Si les gusta el cómputo forense, si les llama la atención, créanme, esta es una profesión muy interesante, es una profesión muy bien pagada. En este momento hay una alta demanda por profesionales expertos en ciberseguridad. Somos pocos los expertos en cómputo forense en Ecuador. Se necesitan peritos informáticos que estén calificados en cómputo forense en el Consejo Nacional de la Judicatura y en las empresas privadas. Y a nivel global hay un gap calculado que para el próximo año será de alrededor de 3 millones de profesionales. Es decir, el mercado va a requerir 3 millones de profesionales especializados en ciberseguridad a nivel global y no hay 3 millones de personas que estén listas para cubrir esos puestos. Entonces hay una brecha entre la demanda y la oferta de profesionales de seguridad informática. Así que esta es una excelente oportunidad para que ustedes se animen a certificarse y a convertirse en expertos en ciberseguridad en el tópico que más les guste. Y si es cómputo forense, pues bienvenido. Así que bueno, les doy paso a las preguntas. Pues yo te diría que depende del tipo de delito, o sea, depende de cada caso. Analizar, por ejemplo, un smartphone, si resulta que me llaman para analizar un smartphone, para reconstruir conversaciones de WhatsApp, eso es algo que lo puedo hacer relativamente rápido, o sea, en cuestión de 5 días yo puedo tener un informe, ¿sí? Pero si, por ejemplo, me llamas a analizar una laptop que
pudo haber sido víctima de una intrusión, o peor, si me llamas a analizar un servidor en donde crees que se cometió algún tipo de ciberdelito o no estás seguro. Entonces, reconstruir esos hechos y hacer un análisis me puede tomar alrededor hasta unos 20 días, 30 días, o sea, depende. Y depende de la cantidad de equipos que se vayan a analizar. No es lo mismo analizar una laptop que analizar 5 y que analizar un servidor que analizar 10 servidores. En muchos casos, cuando ya se trata de un análisis global, en una empresa donde hay muchos equipos involucrados, es necesario tener un equipo de auditores forenses. Les cuento, por ejemplo, en un cliente, en una ocasión nos tocó analizar 22 laptops y 5 servidores. Y querían el informe un poco más que para ayer. Ajá, esa era una investigación privada. Y pues en ese caso en particular, fuimos un equipo de, ¿cuántos éramos? 1, 2, 3. Como 5 auditores de cómputo forense para poder entregar el informe y lo entregamos en 20 días. Y haciendo un recontra que esfuerzo. Entonces, es complicado hacer informes de cómputo forense cortos, porque el tiempo de procesamiento de por sí es largo, dependiendo de la data. Sí, cada caso tiene su propio tiempo. Sí. Bueno, algunas recomendaciones generales ya las acabé de dar. Para personas naturales, la recomendación que yo te daría es, bueno, primero usa tu sentido común. ¿Sí? Si algo parece falso, probablemente es falso. Es importante educarse sobre temas de ingeniería social para poder reconocer ciberestafas. De hecho, los invito a visitar mi canal de YouTube. Pueden buscarme en YouTube como Karina Astudillo. Yo tengo videos publicados de webinars que he dado justamente, por ejemplo, para evitar ser víctimas de ciberdelitos. Está gratuito ahí, lo pueden ver. Fue una conferencia que di para Cisco. Y ahí doy algunos tips de cómo evitar ser víctima de ciberdelitos. La primera recomendación es usa tu sentido común. Utiliza claves fuertes, utiliza doble factor de autenticación en todas tus cuentas. No uses la misma clave para todas las cuentas. Ten una clave diferente para cada cuenta. Si te resulta difícil acordarte de la clave, utiliza una aplicación que tenga cifrado de grado militar, que requiera una sola clave que recuerdes, y ahí grabas el resto de claves o pistas de contraseña. Y activa el doble factor de autenticación. ¿Qué es eso del doble factor de autenticación? Que no solamente ingresas a la aplicación con usuario y clave, sino que adicional a eso te llega, por ejemplo, un código de confirmación vía SMS al teléfono o mediante una aplicación como el Google Authenticator, y tienes que ingresar un código para poder entrar. De esa manera, si alguien te llega a capturar tu clave, tendría que además robarte el celular. ¿Sí? Y usa software de protección de puntos finales. Un buen software de protección de puntos finales. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen aquí ¿es posible recuperar la información de un disco duro externo que sufrió una caída y ya no lo lee la computadora? Sí es posible, pero no es barato. Hay dos tipos en mi empresa, por ejemplo, hacemos recuperación de información. La recuperación de información cuando hay daño lógico, es decir, cuando, por ejemplo, tiene ciertos sectores dañados en el disco, pero el disco sí se lee, o borraste información sin querer, o entró un ransomware y te borró información. Entonces, en esos casos, recuperar información cuando el daño es de tipo lógico es más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil y es mucho más económico también. Cuando el daño ya es físico, es posible en ocasiones recuperar información de discos con daño físico. Por el procedimiento requiere de que se tome el disco, se lo abra en una cámara de flujo laminar, que es para evitar que entren partículas de polvo a los platos. Si estoy hablando de un disco tradicional, no se abre, se cambian los platos a otro disco con idénticas características en el caso de que el disco como tal esté completamente inservible. Si por ejemplo se detecta que solamente es una parte, que sea el motor el que está dañado, entonces se cambia esa parte que está dañada. El problema es que si es un disco viejo, conseguir partes de discos viejos es bastante complicado, puede tomar mucho tiempo y eso puede salir muy costoso. Entonces un análisis solamente para decirte si se puede o no se puede recuperar un disco, eso te puede costar, solo el análisis para decirte se puede,
$1.200. Y la recuperación de un disco puede ser que te cueste $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, hasta $9.000, depende del tipo de disco. Y la verdad es que los laboratorios aquí locales que hacen eso, yo no confío mucho en ellos. He tenido malas experiencias. Hay un laboratorio en Quito, no voy a decir quién, con el que no he tenido muy buenas experiencias. He trabajado con unos partners en Perú que la verdad es que tampoco no he tenido buenas experiencias. Entonces, con el único partner que he tenido buenas experiencias es en Estados Unidos, en Crawl on Track, y ellos no son baratos. Muy bien. Otra pregunta que nos han dejado aquí. ¿Hasta qué punto se puede determinar si es delito informático o de telecomunicación? Tendrías que revisar el Código Orgánico Integral Penal. Ahí están tipificados los distintos delitos y hay una sección donde están los delitos informáticos. Muy bien. Otra Pero eso pregunta mejor es, lo puedes preguntar a un abogado. de acuerdo a su experiencia, ¿cómo ha visto el crecimiento y desarrollo de las herramientas forenses y qué se espera con el avance de la inteligencia artificial? Bueno, esa es una pregunta bastante retórica. La verdad es que no me he puesto a pensar en el futuro de la inteligencia artificial con respecto a las herramientas forenses. Es una pregunta muy interesante. Las herramientas forenses actuales son bastante poderosas. Las herramientas profesionales, inclusive, muchas de ellas incluyen hasta herramientas de cracking para poder descifrar diversos dispositivos, aunque no tengas la clave, ¿sí? Pero en temas de cifrado de grado militar todavía es bastante difícil que se pueda hacer eso si es que no se conoce la clave, salvo que el algoritmo tenga algún tipo de falla. Lo que yo veo de las herramientas forenses es que están avanzando mucho por el lado del soporte para dispositivos móviles y para el Internet de las cosas, para el IoT, para poder hacer análisis de estos dispositivos, de la información contenida en los dispositivos IoT y en temas móviles. Muy bien. Una pregunta. Con este tema actual que ahora todos estamos, o muchas personas estamos haciendo teletrabajo, ¿cómo se puede controlar este tema de la información confidencial? Bueno, hay formas de hacerlo. Puedes usar cifrado documental, por ejemplo. Te invito a que averigües en internet sobre IRM, Internet Right Management, manejo de derechos a través del internet. Hay herramientas que te permiten, como por ejemplo Sealpad, es una herramienta, y hay muchas otras más, la propia de Microsoft, Microsoft IRM, que te permiten aplicar cifrado documental de grado militar, de modo que quien genera el documento es quien aplica los permisos y dice quién puede hacer qué con el documento. Yo puedo, por ejemplo, a un documento decirle, le doy permisos a Pepito para que lo vea, pero no le doy permiso para que lo imprima, no le doy permiso para que haga copy-paste, no le doy permiso para que lo modifique, ¿sí? Y si Pepito sale de la empresa, le retiro los permisos. Y aunque se haya llevado el documento, en el momento que lo quiera abrir, como no tiene las credenciales, no va a poder abrir el documento, porque el cifrado viaja con el documento. Y en el momento que se quiera abrir el documento, necesitas tener conexión a internet y autenticarte. Y el cifrado que está aplicado a esos documentos es cifrado de grado militar. Entonces es bastante difícil que puedas vencer o que puedas descifrar ese documento. Y de esa manera yo simplemente, si se me llevan archivos confidenciales de la empresa, alguien que estaba en un cargo importante, no importa, porque simplemente de manera remota yo le retiro los permisos y se lo doy al nuevo gerente, por ejemplo, ¿sí? Eso es cifrado documental con Internet Right Management. Y ya para concluir con el espacio de las preguntas, aquí tenemos un caso de contraseñas, por ejemplo, dice, tengo un disco duro encriptado con aplicación BitLocker de Windows, no tengo cuentas con las cuales se registró. ¿Es posible recuperar la información? Sí es posible, pero depende. Hay herramientas, hay una herramienta que en este rato se me está escapando el nombre. ¿Cuál es? Bueno, pero ya te digo, creo que es Password. Se me escapa el nombre en este momento, pero hay una herramienta de cómputo forense que dice que es capaz de romper el cifrado BitLocker.
Habría que hacer la prueba a ver si es que puedes. Pero no te acuerdas no te acuerdas de la clave. Lo que dicen aquí exactamente es que no tienen la cuenta las cuentas con la cual se registró. Ah, pero sí te acuerdas de la clave. Eso no especifica. Si nos Bueno, si se podría acuerda de decir. la clave es más fácil, o sea, con la herramienta forense sí se puede montar. Inclusive hay unas herramientas open source que te permiten montar un disco con cifrado BitLocker, pero siempre y cuando te acuerdes de la clave. Si no, ahí sí te tocaría usar una herramienta de cómputo forense para Que ver si no es que se tiene, logra. dice, no tengo las contraseñas. Ahí sí está fregado. Es bastante difícil. Más Habría que ver qué complicado. versión de BitLocker es. Hay una herramienta que dice que se puede aprovechar una vulnerabilidad de BitLocker y que puede descifrar, pero en una versión previa. No sabría decirte si en la versión que tú tienes esta herramienta tiene o no tiene éxito. Habría que probarlo. Habría que probar. Muy bien, entonces con esta pregunta ya podemos empezar a dar por concluido el webinario. Por supuesto, agradecerle a nuestra docente Karina por habernos acompañado hoy. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Pues estamos a la orden. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo grande. Consérvese Muchas sano. gracias. Un Muchas gracias abrazo. a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.